Bien, la semana pasada veíamos la introducción al libro de los Hechos. Vimos los primeros 5 versículos donde Lucas también hace un resumen de su evangelio, después de las cosas, de los sufrimientos del Señor Jesús. Dice, se presentó con muchas pruebas indubitables a los apóstoles durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Y bueno, como ustedes saben, les mandó que no se movieran de Jerusalén, que estuvieran allí esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo, porque iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice. Estuvo 40 días con ellos, después de la resurrección, y sabemos nosotros que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Entonces esos no muchos días, eran 10 días que los discípulos tuvieron que esperar la promesa del Padre. Y hoy vamos a ver, el momento en que el Señor asciende a los cielos. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Y vamos a tratar de hurgar un poquito en las profundidades de este pasaje. ¿Qué les parece? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Bueno, acá tenemos entonces un momento clave de la historia de la fe, la ascensión del Señor Jesús. Y en este pasaje vemos que está lo que la semana pasada hablábamos, que es el tema, el propósito del libro. Vamos a comenzar entonces estudiando los primeros 3 versículos que justamente tocan esto, ¿no? El tema del propósito del libro. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los que se habían reunido estaban en este momento, nos cuenta Lucas en el Evangelio, que estaban cerca de Samaria, y un poquito más adelante, creo que en el 12, vemos que precisamente en el Monte de los Olivos. Allí estaban reunidos y ellos le preguntan al Señor, diciendo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y muchas veces leemos la Escritura con cierta liviandad, ¿no? Cuando uno profundiza te das cuenta que creías una cosa y la Escritura dice otra. Nosotros sabemos que durante todo su ministerio el Señor habló sobre el reino de Dios. Y también sabemos que los discípulos tenían un concepto muy terrenal sobre esto. El mismo concepto que tenían todos los judíos. Era lo que les había enseñado, instruido desde que eran niños.
que el reino de Dios, o sea, que Dios iba a enviar a Cristo, al Mesías, al ungido, para restaurar la nación de Israel. Y los apóstoles, verdaderamente ellos durante todo el ministerio del Señor Jesús creían que Él era el Mesías. Pero al tener una visión terrenal del reino, ellos creían que ese reino que Él iba a instalar era un gobierno político, un gobierno donde Israel sería levantada, donde el imperio romano sería erradicado, y ellos tendrían entonces, en su fantasía, tenían la idea de que iban a tener cargos de importancia, que iban a tener un lugar de jerarquía. Fíjate, varios versículos dicen eso. En Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Eso era lo que a ellos les importaba. En Marcos 9:33 vemos que hasta discutían por esto. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Quién iba a tener un cargo más grande que el otro? ¿Quién iba a ser superior al otro? En Mateo 20:20 vemos que la madre de Juan y Jacobo fue a hablar con el Señor Jesús sobre este tema. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, ¿qué te parece? Esto se llama buscar acomodo, ¿no? Pero la realidad es que el Señor siempre enseñó que la naturaleza del reino, y por medio de parábolas, nosotros vemos las parábolas del capítulo 13 de Mateo, todas dicen: el reino de los cielos es como. Vemos que el sermón del monte, el tema también, es el reino de los cielos. Siempre el Señor habló del reino de los cielos en términos espirituales, pero el sueño dorado de los judíos es que cuando el Mesías restaurara el reino, todos sus enemigos iban a quedar bajo sus pies, iban a tener victoria sobre todos sus enemigos. Y en realidad lo que pasó durante toda la historia es que los israelitas mal entendieron los mensajes de los profetas. En Amós, por ejemplo, 9:11, se lee lo siguiente: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Eso es cuando leían que el reino de David iba a ser restaurado. Bueno, el reino de David había sido muy próspero. Ellos pensaban que esos tiempos iban a volver, y aún mejores. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, leemos: y cuando tus días sean cumplidos, está diciendo, hablando Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Bueno, en un sentido está hablando de Salomón, pero él está hablando de eternidad, para siempre, está hablando de el Mesías, un reino que iba a trascender. En Lucas 1:32, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, profetizando, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre
la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La profecía aquella, si bien en corto plazo se cumplía en Salomón, se proyectaba el Mesías. Y Jesús cumplía con esa profecía. Así que ese era el problema de los judíos. Malinterpretaban el sentido del reino. Ellos tenían una mirada terrenal. Te doy otra profecía, Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Los judíos leían esto y pensaban en un reino poderoso, pero acá está hablando de un reino eterno. El Señor, dice en Lucas 17:20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor Jesús está hablando de la naturaleza de un reino completamente distinta a la que ellos esperaban. Cuando estaba lastimado delante de Poncio Pilatos, dice Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y cuando se hablaba en el Antiguo Testamento de edificar casa, se hablaba en un sentido de la casa, el templo, la casa de Dios, pero el verdadero sentido de casa de Dios se nos da en el Nuevo Testamento. Recién leíamos que Dios le promete a David que un hijo suyo edificará casa. En Isaías 2:2 se habla también en estos términos. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será saltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Las profecías hablan de un reino mucho más grande que algo terrenal. Y cuando habla de casa de Dios, también está hablando de algo mucho más grande. Y cuando leemos 1 de Timoteo 3:15, Pablo nos explica claramente a qué se llama la casa de Dios. Para que, citado, dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta es la casa que iban a levantar. El pueblo de Dios, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así que Dios no había hablado de que iba a restaurar a Israel como en los tiempos de David. No les daría gloria terrenal. Y de hecho, hoy día, dentro de la iglesia evangélica, hay una porción muy grande de la iglesia, los dispensacionalistas, que todavía están esperando que todas las promesas que le dio Dios a Israel se cumplan en Israel. Por eso hablan del milenio que va a venir y que en ese milenio Jesucristo va a reinar en la tierra al pueblo de Israel durante 1000 años. Están completamente equivocados como lo tuvieron los judíos en su época. Así que cuando leemos que los discípulos preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bueno, podemos pensar que todavía siguen equivocados, que todavía siguen en esa forma de pensar.
que el Señor está a punto de irse y los discípulos siguen con ese pensamiento torcido, esperando que el Señor restaure el reino terrenal de Israel. Pero cuando leemos todo el contexto, nos damos cuenta de que no es así. Porque dice que el Señor resucitado estuvo 40 días con ellos enseñándoles acerca de qué? Del reino de Dios. Al final del Evangelio de Lucas, bien al final, en el versículo 45 del capítulo 24, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Les abrió el entendimiento. Ahora ellos leían la Escritura, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, y les resplandecía, entendían. Ellos leían Isaías 53, al siervo sufriente, y lo entendían. Y Jesús hizo que entendieran, porque se lo explicó muchas veces, hasta que ahora, con el entendimiento ya abierto, entendiendo, sabían que fue necesario que el Señor sufriese, muriese y resucitase. ¿Para qué? Para instalar un reino terrenal. Para que Israel tuviera prosperidad política. ¿Cómo el hecho de que una persona muriera y después resucitase tenía que ver con restaurar un reino terrenal? Obviamente estas personas ya no pensaban de esa manera. Y cuando leemos la pregunta, no están preguntando cómo lo hará, están preguntando cuándo. Y el Señor, en su respuesta, les habla también sobre el tiempo. No los reprende, no dice otra vez con la misma pregunta. Les responde lo que ellos preguntaron. Si Jesús murió por los pecados y ellos lo entendieron, ¿qué tiene que ver entonces un reino terrenal? ¿Se entiende? Ellos ahora tenían entendimiento. El Señor estaba a punto de partir y le dijeron: ¿cuándo vas a, la pregunta, restaurar el reino de Israel? En este tiempo, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Pronto. Y el Señor le responde esa pregunta. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tal vez hay una pequeña reprensión en el sentido de que, bueno, los seres humanos tenemos esa curiosidad, ese deseo de conocer el futuro, pero hay cosas que no se nos revelan. Dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que se nos revelan y son para nosotros, y hay cosas que no son para nosotros. Cosas que están solo en la potestad de Dios. Y el Señor Jesús entonces no nos reprende por la pregunta, no dicen qué ignorantes que son todavía, sino que le dicen: no les toca a ustedes. Lo que le está diciendo es: ustedes no tienen derecho a conocer el tiempo ni las circunstancias. Eso solamente está en el Padre. Ahora, si vos te acordás, unos días antes, en realidad, antes de que el Señor fuera crucificado,
tal vez unos 45 días antes. El Señor estaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos, mirando el templo, y ellos le preguntaron cuándo será la destrucción del templo, de Jerusalén y el fin del mundo. Y el Señor les dijo, lo lees en Marcos 13:32, por ejemplo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El Señor, cuando estaba en sus tiempos de carne, o sea, sin todavía haber muerto y resucitado, dice que él no conocía el tiempo. ¿Por qué? Él, siendo Dios, se negó, ¿te acordás? Se autolimitó, y en esa limitación desconocía el día y la hora que iba a ser el final. Pero ahora él había recibido toda potestad en los cielos y la tierra. Entonces él ahora no está diciendo yo no lo sé. Lo que está diciendo, a ustedes no les toca saber, esto es algo que a mí tampoco me toca revelarlo. Eso es lo que está diciendo. Eso es algo que solamente el Padre está, digamos, en dominio. Pero ya el Señor no estaba en la ignorancia como en la época de su carne. ¿Se entiende? Así que Dios está en el control completo del calendario. Y Él está haciendo que la historia vaya para ese lado. Y los profetas del Antiguo Testamento hablaban del futuro. Pero los apóstoles, acá el Señor le dice, no tienen que andar mirando el futuro. Ellos tienen que testificar sobre lo que vieron, sobre el pasado. Sobre las cosas que habían sido testigos. Y es muy llamativo que acá el Señor dice que el Padre puso en su sola potestad. Si vos te acordás, Él siempre en los Evangelios hablaba de mi Padre, pero ahora ya había cumplido su obra de redención. Ahora era el Padre también de ellos, de los discípulos. Ellos ya eran hijos de Dios. Y bueno, y ahora el Señor entonces dice, no les toca a ustedes saber. Esas cosas están veladas para ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá tenemos entonces el tema del libro. Tenemos la promesa de Pentecostés y tenemos también el mandato. Claro, de llevar el Evangelio a determinados lugares, bien claros, bien específicos. En Jerusalén, primero. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros lo hemos visto cuando leíamos el Evangelio de Juan, que cuando el Señor Jesús resucitó, cuando se presentó delante de los discípulos, les dijo paz a vosotros, y dice Juan 20:22, sopló sobre ellos. ¿Te acordás? Sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Sopló para que recibieran el Espíritu Santo. Y ahora dice que van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Que van a recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó allá en el día de la resurrección, cuando el Señor les sopló el Espíritu Santo? Bueno, en ese momento ellos recibieron
la autoridad. Fueron, digamos, de una manera oficial, investidos de autoridad para ser quienes, de parte de Dios, declaran a las personas el perdón. Aquellos que escuchan el Evangelio y se arrepienten de sus pecados, pueden ser declarados, perdonados por el Padre. Ellos tenían, a partir de ese momento, ellos recibieron el discernimiento espiritual. Ellos cuando creyeron, recibieron vida. El Espíritu Santo les dio vida. Esto fue un momento particular de la historia de la Iglesia. Después, cuando el Señor resucitó, les dio la autoridad para representarlo, pero todavía no tenían el poder para hacerlo. El Señor les dice, quédense en Jerusalén. Debían esperar el poder para poder, valga la redundancia, ser los testigos del Señor. Solamente con la llenura y la persona del Espíritu Santo podían ellos llevar el mensaje, representar a Jesucristo en la tierra. Así que, si bien esta promesa fue dada a los apóstoles, cuando llega Pentecostés vemos que el Espíritu Santo se derrama no solamente en ellos, sino también con todos los que estaban allí. Así que esa promesa es para todos los creyentes. Y dice, y me seréis testigos. Y este término es un término también que tiene su profundidad, porque tiene dos significados la palabra testigos en la Escritura. Cuando leemos que los discípulos, apóstoles, van a ser testigos, testigo es una persona que ha presenciado algo, que ha sido, alguien que ha vivenciado una situación, ha estado ahí. En ese sentido, los apóstoles son los testigos del Señor Jesús. Ellos y unos pocos hombres más. Hechos 10:41 dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Estos eran los testigos de Jesucristo. Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes son testigos de estas cosas? Los que estuvieron con Él todo el tiempo, que los vieron. Juan 15:27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En este sentido de testigos, es un sentido muy reducido, ni siquiera Pablo fue testigo en este sentido. Ni Pablo ni Bernabé. Ellos eran heraldos, eran mensajeros, pero no habían sido testigos. En este sentido. Y ellos lo reconocían. Ellos, mirá como Pablo dice, yo no soy testigo, ellos son los testigos, pero yo soy un heraldo, un mensajero. Dice, Hechos 1:21. No, perdón. Le erré. Esperadme un poquito. Hechos 13:31. Y esto lo dice Pablo. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Viste la diferencia que hace Pablo? Los testigos son ellos, que estuvieron con él. Nosotros somos mensajeros, nosotros anunciamos. Pero los testigos son ellos. Ellos estuvieron con Jesús desde el principio, todo el tiempo, testigos de la vida y de las obras del Señor Jesús. Y Pedro, cuando va, en este mismo capítulo, cuando van a nombrar a buscar el reemplazante de Judas, dice en Hechos 1:21, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Te das cuenta? Entonces el significado de testigo es muy específico. Y Juan dice, en 1 de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Y en Hechos 10:39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Testigos. Los testigos eran entonces los apóstoles y unos pocos hombres que estuvieron con Jesús durante toda su ministerio. Testigos en un sentido estricto. Ahora hay un sentido mayor de la palabra testigo, porque muchos de ustedes saben, la palabra original es mártir, significa mártir. Entonces, personas que están dispuestas a dar su vida por una verdad. Nosotros no somos testigos de la vida del Señor Jesús. Nosotros no lo hemos visto morir en la cruz, no lo hemos visto resucitado, pero somos testigos de la verdad de la Escritura. Somos testigos de que lo que leemos en la Escritura, los hechos y las palabras de los verdaderos testigos, porque Pablo recibió de los testigos también el Evangelio. Bueno, eso, somos testigos de eso, de las Escrituras, de la verdad de la Escritura. Y también somos testigos con nuestras vidas. Testificamos que el Espíritu Santo ha transformado nuestras vidas. En ese sentido sí somos testigos, pero en un sentido claro y puro y duro, los únicos testigos fueron ellos. Los que empezaron en Jerusalén, luego toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Los verdaderos testigos, los testigos, digamos, en un sentido estricto. Y habiendo dicho estas cosas, y acá viene entonces ese momento tan trascendente de la ascensión del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que se le ocultó de sus ojos. Este momento único en la historia, tan trascendente, descrito con tan pocas palabras, quisiéramos detalles, quisiéramos saber más, pero como decíamos hoy, Dios nos revela lo que necesitamos. Las cosas que se nos revelan son las que nosotros tenemos, son para nosotros. Las que no, no. Entonces, dice que ellos lo miraban y él fue alzado. En Lucas 24:50, él dice, y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció de que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lo último que hizo el Señor entonces en la tierra fue bendecir a sus discípulos. Y ahí fue, bueno, en Hechos se nos habla de que fue, ¿cómo se dice? Fue
alzado. Y en Lucas dice que fue llevado arriba. No lo hizo él. Él no es que él ascendió solo. Evidentemente acá lo que está dando a entender es que él fue alzado, el Padre lo hizo ascender. Él podría haberse desvanecido. De hecho, nosotros sabemos que él entraba y salía de las habitaciones, que él podía hacerlo, podría haber desaparecido y listo. Podría haber aparecido una sola vez más con los discípulos y después nunca más. Pero era necesario que ellos lo vieran, porque ellos eran los testigos. No fueron testigos oculares del momento de la resurrección. Ellos no lo vieron salir de la tumba, pero fueron testigos oculares durante esos 40 días de que él había resucitado. Pero de la ascensión tenían que estar ahí, tenían que verlo. En la sabiduría de Dios, ellos tenían que estar para saber que el Señor a dónde se iba al cielo. Ellos ahora iban a quedar seguros. Y también tenían que saber que no iba a aparecer nunca más. O sea, él estuvo por ellos 40 días apareciendo y desapareciendo, pero ya con esto, con su ascensión, se terminó esa etapa. Su ministerio terrenal terminó para siempre. Ya no volvería. Dice que fue alzado. El Señor había hablado, si bien no había hecho hincapié, había dado algunas pistas de que iba a ser así. En Juan 6:62 dice, pues qué, si vieres al Hijo de Hombre subir a donde estaba primero. Había un montón de discípulos que se enojaban por las cosas que el Señor hablaba, que tenían que comer su carne y beber su sangre, ¿te acordás? Y se ofenden de esto. ¿Y qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y a María, en María Magdalena, en Juan 20:17 dice Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Me ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que bueno, la ascensión marca el fin del ministerio terrenal del Señor. Y cuando dice que fue subido al cielo, no pensemos en términos físicos, ni cosmológicos. No pensemos, bueno, acá nos está mostrando la ubicación del cielo. No, porque no está haciendo eso. Nos está diciendo que el Señor Jesús, bueno, deja deja la tierra y se fue a la gloria del Padre. Y cuando habla de que dice que lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, tampoco pensemos en una nubecita como las que vemos en el cielo. Porque a lo largo de la Escritura nosotros vemos que las nubes que ocultan en diferentes lugares, en diferentes momentos de la historia, la gloria de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 24:16 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés de medio de la nube. Está hablando de una nube de agua, una nube que oculta la gloria de Dios. Sabemos, eran con palabras en una nube, con palabras humanas. Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, no era una nube, como lo va a decir, no era una nube de agua. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando estaba Jesús en el monte de la transfiguración con Moisés y Elías, dice Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Así que bueno, el Señor ascendió y una nube lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, imagínate el cuadro,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Se ve que fue un momento que a Lucas le han contado detalles. Ahí lo tenemos a los discípulos mirando al cielo, como estupefactos, como, no sé, embobados ahí mirando, quedándose, va a saber cuánto tiempo. El hecho es que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. En otras versiones dice se aparecieron 2 varones. Tal vez en sus corazones había tristeza, seguramente. Estaban asombrados, pero también estaban dándose cuenta de que no lo verían nuevamente al Señor hasta que ellos se fueran con Él. Así que ahí estaban los discípulos mirando, y estos varones con vestiduras blancas se reúnen a ellos, se juntan, se pusieron junto a ellos, dice. ¿Y quién eran estos varones? ¿Los qué? 2 ángeles. 2 ángeles enviados por Dios para traer paz, para traer gozo, para traer dirección. Y si vos te fijás, estos 2 hombres eran muy parecidos a los que se le apareció a las mujeres en el día de la resurrección. Lucas 24:4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, de aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hasta la forma de hablar era muy parecida, con pregunta. En Juan 20:12 dice: y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Tal vez eran los mismos ángeles. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como las habéis visto ir al cielo. ¿Por qué estáis ahí así mirando? Ya está. Ya no hay nada más que mirar, le dice. Estas personas le están diciendo: no hay que quedarse más contemplando, ahora es tiempo de actuar. No, por más que se queden ahí, el Señor no iba a volver, ellos no iban a ascender, no valía la pena seguir ahí. Lo está llamando la realidad. Ahora tienen algo que hacer, algo muy importante. Y les dice Galileos, porque en realidad de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, el único que no era Galileo era Judas. Así que estos 11 eran todos Galileos. Y les dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así como lo ven ir, así de esta misma manera va a volver. La venida del Señor Jesús no es que va a venir de una manera mística, ni espiritual, va a venir en cuerpo, así como lo vieron, de la misma manera. Y se va, dice, en nubes, y volverá también con nubes. En Apocalipsis 1:7 dice: aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra dan lamentación por él. Sí, amén. Vendrá con gran gloria, con poder y con juicio. De la misma manera que lo vieron ir, así volverá. Así que, hermanos, esto tiene que darnos ánimo, esto tiene que ser un motivo siempre para vos de fortaleza, porque el Señor volverá. ¿Sabes qué dice Pablo a los tesalonicenses, que estaban pasando por muchas pruebas? Les dice en la primera carta, en el capítulo 4, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El hecho de que el Señor vuelve, el hecho de que nosotros sabemos que el Señor va a volver, es un motivo de aliento. Y eso es lo que le estaba diciendo los ángeles a los discípulos. Y de hecho, cuenta Lucas, no lo cuenta en Hechos, lo cuenta en su evangelio, que los discípulos volvieron muy contentos después. En Lucas 24:52 dice: ellos, después de haberle adorado,
volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El hecho de que el Señor Jesús haya ascendido al cielo es motivo de gozo. ¿Por qué? ¿Por qué es motivo de gozo para ellos y también tiene que ser motivo de gozo para nosotros? Bueno, en primer lugar, porque el Señor ascendió a los cielos a ocupar el lugar que merece. Ese es su lugar. Él es el Rey, Él es Dios. Y su lugar es el cielo, el trono. Él tomó posesión del trono. Él está sentado, Él está a la derecha, a la diestra, y tampoco hablamos de una posición física, sino que estamos hablando de autoridad, de poder. Él tomó, Dios, que ese espíritu no está sentado, pero está reinando. No tiene izquierda y derecha. Él está a la diestra de Dios, quiere decir que Él está con Dios, igual a Dios, reinando con poder. A partir de que ascendió, se le fue dado todo poder, toda autoridad, y Él está reinando ahora sobre todo el universo. Jesús. Y lo hará, dice, hasta que derrota a todos sus enemigos. Hasta que ponga a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Y al último de los enemigos, ¿cuál es? La muerte. Entonces dice que va a entregar el trono, el reino, al Padre, y será el fin. Eso es lo que está ocurriendo. 1 Corintios 15:24. Luego, el fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor Todopoderoso reina. Eso está haciendo ahora. Está reinando con autoridad. Y el hecho de que Él haya ascendido en cuerpo es garantía de que nosotros también vamos a ser recibidos en gloria. Cuando te mueras, bueno, tu cuerpo va a ir a la tierra. Pero en el final de los días, cuando llegue el Señor vuelva, tu cuerpo va a ser resucitado. Y se va a unir a tu alma, y en cuerpo y alma vas a vivir para siempre con el Señor. Amén. El Señor, dice, también está defendiendo nuestra causa, es nuestro abogado. Intercede por nosotros, dice en Romanos 8. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Algunos entienden de que Jesús está orando al Padre por nosotros. Yo creo que no es así. Yo creo que su sola presencia es testimonio de que Él ha hecho todo ya. El hecho de que Él esté en cuerpo allá en los cielos, ya Él está abogando por nosotros eternamente. Él es nuestro abogado eterno con su presencia en el cielo. ¿Se entiende? Él lo hizo y nosotros somos su pueblo, sus hermanos menores. Él nos defiende para siempre. No hay manera de que nosotros, habiendo sido salvados por Él, podamos caer. No hay manera de que Dios nos rechace. Por eso hay gran gozo en la ascensión del Señor Jesús, porque Él lo hizo. Él hizo todo. Y nosotros tenemos entrada al trono de la gracia, porque Él lo hizo. Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesucristo. A Él sea la gloria. Y Él mismo dijo también que tenemos que gozarnos. Y le decía a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros, no con nosotros, en nosotros. El Señor Jesús, cuando estaba en sus tiempos de carne, podía estar en un lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo puede estar en todo lugar. Si vos te vas mañana a predicar a la India, el Espíritu Santo va a estar con vos. El Espíritu Santo está con nuestra hermana Lorena ahora. El Espíritu Santo está con su familia. Y el Espíritu Santo está con cada uno de los discípulos. Por eso convenía que el Señor Jesús ascendiera. Porque era necesario que el Espíritu Santo venga a morar en cada uno de los creyentes. ¿Amén? Hasta acá llegamos hoy entonces.